Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy les traigo por fin las lecturas que realicé durante el mes de enero, que fueron solamente 4, pero creo que estuvieron bastante bien elegidas. En primer lugar, voy con el libro navideño para terminar por fin con estas lecturas temáticas que ya va siendo hora, porque un libro que se me quedó en el tintero de las lecturas que estuve realizando en diciembre fue Una Navidad londinense de Mónica Gutiérrez. Tal vez os suene el título porque esta autora tiene una obra similar que es Una Navidad escocesa, una novela que yo leí hace un par de años y que, si os acordáis, aborrecí a muerte. Fue un libro que no me gustó en absoluto, entonces quizá os estéis preguntando por qué me he vuelto a leer un libro navideño de esta autora, y sobre todo es probable que estéis flipando con la nota que estáis viendo, pero es que esta lectura tiene un story time. Como sabéis, yo desde hace unos años me he puesto la norma de, durante el mes de diciembre, leer libros navideños. Y sí que es cierto que este último año se han puesto las pilas publicando más libros de este estilo, pero antes de eso la realidad es que la variedad de este tipo de lecturas era bastante escasa. Cuando yo vi esta novedad de Mónica Gutiérrez, mi primer pensamiento fue que no pensaba caer en esta trampa y que no me lo iba a leer porque tenía muy reciente mi desastrosa experiencia con la novela anterior. Sin embargo, dio la casualidad de que yo a principios de enero estuve de vacaciones en Londres, disfrutando de los últimos coletazos navideños en una ciudad que personalmente me encanta. Y coincidió la preparación de ese viaje con que yo me topé con este título, así que dije, mira, me lo voy a tomar como una señal, me lo voy a leer aprovechando que voy a estar en Londres en Navidad, y así, leyéndome una segunda obra de esta autora, compruebo si es una autora que puede llegar a gustarme o si definitivamente no tengo que volver a intentarlo con ella nunca más. Y como estaréis viendo por la nota, salió bastante bien. Pero tengo la firme convicción de que es un libro que, si yo lo hubiera leído en otro momento, es decir, que si no lo hubiera leído con esa nostalgia de mi viaje a Londres, probablemente no lo habría disfrutado tanto. Que es de esos libros que yo lo disfruté tantísimo porque lo leí en el momento perfecto para mí. Esta novela comienza el 24 de diciembre y nuestro protagonista es Tiago, el embajador español en Reino Unido. Como va a pasar las navidades solo, le da igual que sea Nochebuena, así que se ha ofrecido a trabajar. Concretamente, lo que tiene entre manos es una misión diplomática entre China y Reino Unido, porque resulta que un arqueólogo londinense, cuando estuvo haciendo ciertas excavaciones en China, de alguna forma que no han logrado averiguar todavía, consiguió llevarse un fósil de esas excavaciones y traérselo a Londres, algo que evidentemente es ilegal. Así que, para que no haya un desastre diplomático entre China e Inglaterra y para que todo este embrollo se solucione de la forma más pacífica posible, le encargan a un embajador de un país que no tiene nada que ver, en este caso nuestro protagonista por ser español, que intervenga en el proceso y que sea él quien se encargue de recoger el fósil y entregárselo a los diplomáticos chinos que van a acudir a Londres en Nochebuena. Lo que parece una misión a priori bastante sencilla, se complica bastante cuando el embajador tenga que contactar con la persona que tiene ese fósil y conozca de esta forma a Violet. Violet es la persona que tiene que entregarle el fósil a Tiago en lugar de su profesor, y cuando llegue a la quedada se dará cuenta de que se ha equivocado de bolsa y que el fósil no está por ningún lado. Así que las tranquilas navidades de Tiago se terminan convirtiendo en un recorrido por medio Londres buscando el dichoso fósil chino, porque el arqueólogo, que es un señor mayor y muy despistado, no recuerda dónde lo ha puesto. Como veis, es una historia bastante sencillita, una comedia romántica que transcurre en Navidad y que realmente no tiene nada de especial. Por eso me sorprendió gratamente darme cuenta de que estaba disfrutando muchísimo de su lectura. Y es que lo primero que me enganchó fueron las constantes bromas acerca de Inglaterra y el Museo Británico llevándose cosas que no le pertenecen. Si conoces un mínimo de la historia de Inglaterra, sabrás toda la controversia que hay con el Museo Británico, porque muchas de las piezas han terminado allí de una forma un poco dudosa, así que el libro está plagado de este tipo de guiños, algo que a mí personalmente me hizo muchísima gracia. También me gustaron mucho los personajes, tanto Tiago como Violet son completamente opuestos. Tiago se puede decir que es un poco gruñón, que es una persona muy seria, que se toma muy en serio su trabajo, que quiere hacer todo lo mejor posible y que se nota que está centrado en su trabajo y que el resto de cosas le dan un poco más igual. Y luego tenemos a Violet, que es extrovertida, es despistada, le apasiona la paleontología, es muy risueña, muy amable y en definitiva es justo todo lo contrario a Tiago. Es por esto que son dos personajes que desde el principio se complementan muy bien y que tienen diálogos, conversaciones y escenas que a mí me parecieron muy divertidas. También tenemos ahí al arqueólogo, cuyo nombre lo siento
momento, pero no recuerdo, que tiene como ese puntito más de abuelito entrañable, que también es como muy despistado, que no se acuerda de las cosas, que no se acuerda de dónde ha dejado el fósil, que al final con esta excusa les va guiando por todo Londres, por sitios que son muy emblemáticos. Una de las cosas que hizo que este libro fuera más especial para mí es precisamente este recorrido que hace la autora por sitios emblemáticos de Londres y cómo los va describiendo con su decoración navideña, con su nieve, sus villancicos, las costumbres inglesas de cómo pasan allí la Navidad, porque yo misma en ese momento estaba visitando esos sitios. Entonces para mí era como recorrer a través de las páginas lugares que yo estaba visitando en tiempo real, y eso hizo que la experiencia para mí fuera muy especial. También me gustó mucho que al principio de cada capítulo la autora pone fragmentos de un libro de fantasmas londinenses. Yo estaba convencida de que existía de verdad y que lo busqué a propósito para leerlo, y me llevé un chasco al darme cuenta de que era una invención de la autora, pero bueno. Y en esos fragmentos te va contando que los sitios que van a visitar los personajes a continuación tienen un determinado fantasma y una determinada leyenda asociada. En realidad es la típica comedia romántica navideña a la que todos estamos acostumbrados tanto en literatura como en películas, esa típica película que realmente no te aporta nada y que no se va a quedar en tu memoria, pero que disfrutas muchísimo mientras la estás viendo. Pues esa es la sensación que me da este libro. Ya digo que todo este cariño que siento por esta historia probablemente esté impulsada por el momento en el que la leí, pero es cierto que disfruté muchísimo de esta lectura, y que aunque sí que es cierto que se da un aire a una Navidad escocesa, porque al final la estructura, el cómo evoluciona la trama y demás es prácticamente idéntico, pero aún así siento que es como una versión mucho más pulida, mucho más refinada, con personajes más interesantes, mejor escrita, y que lo único que pretende es que te eches unas risas y sacarte una sonrisa. Y por lo menos en mi caso lo consigo con creces, así que en este caso no voy a pedirle nada más. Después de eso decidí continuar el año siendo muy consciente de cuáles son mis propósitos lectores, así que continué con El beso de las nocturnas de Kate J. Armstrong, que es la primera parte de una saga de no sé cuántos libros llamada Las Nocturnas. Este libro lo tenía en mi reto como parte de lecturas pendientes que tengo en mis estanterías. En este mundo la magia le pertenece solo a las mujeres, y aquellas que la poseen, porque no todas tienen este don, son las denominadas nocturnas. Ser una nocturna es un privilegio, pero también supone una serie de peligros. Como privilegio, el hecho de tener magia te permite automáticamente pertenecer a la clase alta, con todo lo que ello incluye, es decir, prestigio, dinero, codearte con personas poderosas, etc. Pero como contraparte, estas mujeres no pueden vivir en libertad. Por un lado, ellas son incapaces de utilizar su propia magia o de pasársela de unas a otras. Esta magia solamente funciona a través de besos que le den a otra persona, y que esa otra persona obviamente no sea una nocturna. Esto hace que sean mujeres muy codiciadas y que todo el mundo quiera tener una nocturna en su poder, por lo que cuando se descubre magia en alguna mujer, estas son inmediatamente trasladadas a una especie de casa que está regentada por una madame, quien se encarga de mantener el anonimato de las chicas y de protegerlas. De hecho, cada nocturna es conocida con el nombre de un pájaro cuyas habilidades o cualidades recuerdan mucho a la magia concreta de esa nocturna, y cuando se presentan delante de los clientes van siempre ocultas con una máscara. Ellas tampoco pueden elegir a los clientes, es la madame la que los atiende, y en función de las necesidades de ese cliente y de lo que esté dispuesto a pagar, la madame lo deriva a una nocturna u otra. Otro problema que tiene este sistema de magia es que evidentemente es muy injusto, porque solamente pueden solucionar los problemas mediante la magia aquellos que tienen el poder adquisitivo suficiente para poder permitirse sus servicios, por lo que es una magia que siempre va a estar a disposición de los más poderosos, y además una magia que no tiene ningún tipo de filtro, porque a la madame le da absolutamente lo mismo para qué vaya a utilizar esa persona la magia, mientras que sea capaz de pagar el precio. Es verdad que hay una serie de normas, como que los clientes no pueden repetir con la misma nocturna, o que debe pasar un tiempo prudencial desde que se utilizó el último hechizo, pero vaya que aún así es magia a disposición de gente que tiene mucho poder y mucho dinero. Aparte de que las nocturnas, por razones obvias, tampoco pueden controlar cómo es usada su magia y tampoco pueden rechazar a los clientes. Y el tercer problema con el que se encuentran es con la institución de la iglesia, porque sí, en este mundo también existe la religión, y los religiosos están completamente en contra de las nocturnas porque consideran que su magia es un pecado y que va en contra de las escrituras. Es por esto por lo que desde hace un tiempo hay determinados religiosos que han sido entrenados para intentar localizar a estas nocturnas, para acabar con su vida y erradicar lo que ellos consideran que es una herejía. Este libro cuenta con tres protagonistas, que son Matilde, Aesa y Sayer. Matilde es una nocturna que toda su vida ha pertenecido a la clase alta, porque su madre también fue nocturna en su momento. A pesar de que a priori puede parecer que lo tiene todo porque tiene el dinero, tiene la influencia, tiene la comodidad, está muy cansada de su rol pasivo. Ella quiere hacer algo más.
Desea que su vida sea algo más que simplemente prostituir su poder y que su futuro no se base en casarse con un noble elegido por su madre con el único objetivo de que su hija herede también sus poderes. Por otro lado tenemos a Esa, que es la nocturna más joven, es la más inocente, la más tímida, que tiene un pasado bastante truculento del que no sabemos nada más allá de que huyó de su antigua tierra y que cuando descubrió que era una nocturna, esa posibilidad le produjo más pesar que alegría. Y por otro lado tenemos a Sayer, que es como la rebelde de las tres. Es una mujer que no ha tenido una vida sencilla, que antes vivía en la calle sobreviviendo un poco como podía y que por lo tanto es la más rebelde y la más inconformista. También tiene un pasado oculto que al principio no conocemos, pero que se va desvelando poco a poco según vamos avanzando la historia. La trama del libro comienza cuando en una de esas sesiones en la que las nocturnas tienen que darle un beso al cliente que les han asignado, aparece un hombre desconocido y encapuchado con un cuchillo que intenta matar a Matilde. A partir de ahí las tres, aunque son muy diferentes, harán piña e intentarán averiguar quién ha intentado matar a Matilde, si son estos religiosos que están en contra de las nocturnas y quieren acabar con ellas tres y por lo tanto están en peligro o si hay algo más detrás, y sin quererlo se verán envuelta en un montón de intrigas políticas y descubrirán muchísimas cosas acerca de ellas mismas, de la magia y de las nocturnas que deliberadamente les han estado ocultando durante años. Esta novela es una de esas historias de fantasía que me gustaron, pero sin más. Es un libro que le cuesta arrancar, que me costó bastante engancharme a la trama y sentir interés por la historia, por los personajes. Las tres protagonistas, aunque no están mal y realmente no puedo decir nada negativo de ellas, es verdad que no logré conectar con ninguna de ellas. Es decir, me gustó su personalidad, entiendo su motivación, entiendo por qué hacen lo que hacen, por qué son así, por qué hacen determinados comentarios y toman determinadas decisiones, pero como que realmente no llegué a conectar con ninguna de ellas, entonces me daba igual lo que les estuviera pasando. Y ese ha sido como mi problema entre comillas con todo el libro, que es una historia que está bien, que es interesante, que me parece original en la forma en la que trata la magia, por esta idea de que son tres mujeres poderosas con muchísima magia pero que no pueden utilizarlas entre ellas ni ellas mismas y que al fin y al cabo están sometidas a una especie de prostitución porque tienen que dar sus poderes a cambio de dinero y no pueden elegir nada, y bajo esta excusa de bueno sí, pero es que a cambio vivís súper bien, vivís en la nobleza, como que las tienen en una jaula de oro, y vamos viendo un poco cómo ellas realmente no están conformes con esta situación, pero consideran que es mejor que la vida que tenían antes, excepto Matilde, que siempre ha vivido rodeada de estos lujos y que ella realmente lo que quiere es algo diferente. Es una novela que me sorprendió, porque la verdad es que no tenía mucha idea de por dónde iban a ir los tiros, de qué era lo que quería hacer la autora, y al final consiguió sorprenderme con algún giro de trama. Y es una saga que tengo bastante dudosa, porque actualmente solo está traducido este primer libro, no sé si pretenden traducir el resto o qué. No es una saga que de momento pretenda abandonar, porque la historia sí que me ha parecido interesante, pero no me ha enganchado tanto como para que esté deseando que salga la segunda parte. Es decir, ha sido un libro que sin más, que me ha gustado, pero que tampoco me ha fascinado. Que si tuviera que recomendarlo, lo haría, pero que considero que hay historias de fantasía bastante mejores. A continuación me leí una novela que ya os adelanto va a estar en mi top de mejores lecturas, y es que estoy contentísima porque empecé enero teniendo un libro de 5 estrellas y es el libro de Drácula, mi amor, de Siri James. En este canal ya os he hablado de mi reciente obsesión con la adaptación cinematográfica que hicieron el año pasado de la obra de Drácula. Si queréis saber más, os dejo por aquí un vídeo donde hablo de ese tema de una forma un poco más extensa. Y como buena lectora que se obsesiona con un tema, lo primero que hice fue buscar libros que tuvieran una historia similar. Y me encontré con esta joyita, en la que básicamente se nos habla del romance que surge entre Mina y Drácula. Romance que no aparece por ningún lado en la obra original de Stoker, ya os lo adelanto si no os la habéis leído, pero cuya semilla fue plantada en la película de 1992 de Gary Oldman y Francis Ford Coppola. Una cosa que me gustó mucho de esta novela es que sigue muy bien la obra original de Stoker, es decir, evidentemente se inventa cosas y se toma sus licencias porque, insisto, no hay romance en la obra original, pero mientras tú te vas leyendo el libro es prácticamente como leer una copia calcada de la obra de Stoker, entiéndase en la parte de caracterizar a los personajes, del desarrollo de la historia y demás. No quiero decir aquí que esta obra esté a la altura de la novela de Stoker, por favor no os echéis a mi cuello que os veo. Algo que sucede en la obra original es que, a pesar de que Mina Harker, que es la esposa de Jonathan, este notario al que Drácula llama para que vaya a su castillo en Rumanía porque está interesado en comprar unas propiedades en Londres y quiere tratarlas directamente en persona con su notario. Mientras que Jonathan está por ahí haciendo sus negocios, Mina, que es su prometida, se va junto con su mejor amiga a un pueblecito costero a pasar las vacaciones de verano. Como iba diciendo, Mina es un personaje central en la obra de Stoker y aún así es un personaje que aparece relativamente poco si lo comparamos con los protagonistas masculinos. Es decir, a pesar de que su inteligencia y su
astucia son fundamentales para cazar al monstruo, realmente es un personaje que apenas aparece en comparación con el resto. Y eso es precisamente lo que utiliza la autora para escribir esta obra. Como no estamos constantemente con Mina, realmente no sabemos qué es lo que pasa con ella mientras los hombres van planeando sus cosas vampíricas. Así que la autora rellena esos huecos y aquí estamos constantemente en la cabeza de Mina y conocemos al conde Drácula a través de ella. De hecho, este libro también está escrito en forma de diario y su subtítulo es El diario de Mina Harker, que es una especie de diario paralelo o más bien de diario censurado de lo que conocemos en la obra de Stoker, en el que Mina va volcando toda la relación que tiene con Drácula, relación que evidentemente no puede confesarle al resto de hombres y mucho menos a su marido. Esta historia, por lo tanto, comienza con Mina yéndose de vacaciones con su mejor amiga Lucy a este pueblecito costero llamado Whitby. Allí conocerá a un hombre muy misterioso, el señor Wagner, que es un señor muy atractivo, muy educado, que tiene como un aura, un magnetismo, que hará que nada más conocerle Mina sea incapaz de dejar de pensar en él, algo que la tortura profundamente porque está prometida con Jonathan y porque se supone que ella está enamorada de Jonathan. No obstante, cuanto más conoce al señor Wagner, cuanto más queda con él, cuantas más conversaciones van teniendo, más atraída se va sintiendo por él, porque siente que es el hombre perfecto, que encaja perfectamente con ella, con sus ideas, con su forma de pensar, con su inteligencia, con su astucia, por lo que empezará a sentirse terriblemente mal porque ella está enamorada de Jonathan y está convencida de que quiere que su futuro sea con él, pero al mismo tiempo el señor Wagner tiene algo que hace que ella no pare de pensar en él. Obviamente en este punto ella no sabe que Wagner es Drácula, tampoco sabe qué es lo que está sucediendo con Jonathan, que en ese momento está intentando huir del castillo, y su única preocupación realmente son sus pensamientos impuros hacia este señor y que su mejor amiga Lucy cada día parece más enferma. Otro punto interesantísimo de esta novela es que aquí conocemos realmente a Drácula, porque si os acordáis, en otro vídeo os dije que en la novela de Drácula, Drácula no es el protagonista. Y esto es muy interesante porque ciertos sucesos que ocurren en el libro original aquí los vemos desde la perspectiva de Drácula. Y esto le permite a la autora cambiar las tornas, que no nos lo presente como un monstruo, sino como un humano con corazón, con sentimientos, que ha sido maldecido con el vampirismo. Tampoco es que la autora ponga aquí a Drácula como si fuera un hermanito de la caridad y como si fuera la persona más amable y altruista del mundo. No, sigue siendo un monstruo, sigue siendo un vampiro que se alimenta de sangre, pero no es un vampiro irracional que lo único que quiere hacer es beber sangre y causar el mal. No, es un hombre inteligente, es un hombre astuto, es un hombre enamorado y que tiene siempre una explicación lógica y racional acerca de todas las cosas de las que le acusan. Ahora, es decisión del lector creer a Drácula o creer a Jonathan y sus amigos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de a qué me refiero, en el libro original hay un momento en el que Drácula lleva un saco con algo dentro a sus hermanas para que se alimenten. Jonathan está convencido de que lo que hay en ese saco es un bebé porque lo ve moverse, porque escucha ruidos, y cuando Mina enfrenta a Drácula y le pregunta concretamente por este suceso, Drácula le cuenta que lo que hay dentro efectivamente es un bebé, pero no un bebé humano, sino un cachorro de animal. Entonces, mientras tú lees eso, te das cuenta de que ambas versiones son posibles. Jonathan está sometido a muchísima presión, a mucho miedo, y eso hace que su mente le pueda jugar malas pasadas. Por lo que la autora juega constantemente con esta ambigüedad. Escenas que tú las lees en el libro de Bram Stoker y estás completamente seguro de que la versión que dan Jonathan, Van Helsing y el resto de hombres es la única certera, pero que cuando te las vuelve a plantear la autora en este caso, te das cuenta de que en realidad son escenas muy ambiguas y que si te las cuenta Drácula cambia la cosa. Sobra decir que la relación romántica entre ambos personajes me tuvo fascinada y gritando durante toda la novela, porque además está súper bien hecha. La autora utiliza esos momentos en los que Mina es deliberadamente apartada del grupo de hombres para que su relación y su romance con Drácula vaya fluyendo y se vaya desarrollando. Los añadidos que hace la autora no desentonan para nada, tú te los lees pensando que podría ser perfectamente plausible todo lo que nos está contando. Y otra cosa súper interesante que hace es que cuando tú te lees la novela original te das cuenta de que Drácula está manipulando a Mina, pero que cuando tú te lees este libro te das cuenta de que en realidad toda esa manipulación la está fingiendo la propia Mina, porque ella y Drácula trazan un plan que no os voy a contar, y parte de ese plan consiste en que el resto de hombres estén convencidos de que Mina es la verdadera víctima y Drácula el monstruo, cuando en realidad Mina es lo suficientemente inteligente como para saber tratar a Drácula. También me gusta mucho que en la obra de Stoker, a pesar de que insisten en la inteligencia de Mina y que de hecho dicen en varias ocasiones que tiene el cerebro y la inteligencia de un hombre, recordemos en qué época está basado ese libro, realmente los momentos en los cuales esa inteligencia brilla son bastante escasos, porque al final el protagonismo recae sobre todo en los hombres. En cambio, como en esta novela la única e indiscutible protagonista es Mina, podemos ver en todo su esplendor lo increíblemente astuta y lista que es, y cómo está constantemente jugando a dos bandas
y engañando a todo el mundo. Drácula también me gusta muchísimo, me gusta un montón cómo la ha caracterizado la autora, cómo sigue teniendo ese halo de misterio, de crueldad, de monstruosidad que nos pinta Stoker, pero al mismo tiempo vemos a un hombre demacrado, enamorado, que lo único que quiere es estar con Mina y que la gente le deje en paz, que le permitan vivir su vida, y por lo tanto eso va a influirle irremediablemente tanto a él como a la forma en la que se relaciona con Mina. El final de este libro me pareció absolutamente magistral, porque es el mismo final que en la obra de Stoker, pero como la autora nos va trazando una historia paralela, al mismo tiempo tiene muchísimas diferencias con el clásico. El giro que nos mete al final con respecto a Mina y cómo terminas tu relación con Drácula me pareció absolutamente sublime. En definitiva, si sois fans de esta relación romántica que ha surgido en la cultura popular entre Drácula y Mina, es que os tenéis que leer sí o sí este libro, porque os va a encantar. Y el último libro que me leí en el mes de enero, otra lectura absolutamente increíble y que me tuvo enganchadísima, fue No la dejes entrar, de Nicola Sanders. Joanne es una mujer que está viviendo su mejor momento. Tiene un marido absolutamente increíble. Acaba de dar a luz a una niña maravillosa a la que adora. Hasta que todo eso cambia cuando un día llegue una carta a casa firmada por una tal Chloe. Chloe es la hija mayor de un antiguo matrimonio que tenía su marido. Una hija con la que llevaba mucho tiempo sin hablarse y era algo que a su marido le pesaba bastante. Por lo que el hecho de que Chloe quiera reconciliarse con su padre y quiera irse a vivir con ellos durante una temporada será una buena noticia. Además, esto le permitiría a Joanne tener un poco más de libertad e incluso reincorporarse al trabajo de manera parcial, porque Chloe podría encargarse de la niña, que al fin y al cabo sería su hermana. Pero cuando llega Chloe a casa, todas las expectativas de Joanne se desmoronan. Apenas quiere hablar con ella, no quiere interactuar y en general es bastante borde. Esto a Joanne al principio es verdad que le choca un poco, pero al final entiende que es una mujer de un anterior matrimonio, que además ha tenido las cosas muy complicadas y que evidentemente este nuevo reencuentro no va a ser fácil para ninguno, por lo que le da un poco de cancha. Pero conforme va pasando el tiempo, la relación entre ambas no mejora, al contrario, parece que va empeorando. Por mucho que habla con su marido al respecto, este siempre se pone de parte de Chloe, siempre defiende a su hija, comienza a pensar que su mujer lo está exagerando todo, que es una histérica, sobre todo porque Chloe cambia por completo su personalidad cuando su padre está en casa. Con él es la persona más amable del mundo, la más sonriente, la más cariñosa, pero en cuanto su padre se va, se convierte en una completa desconocida. Para Joanne, el punto de inflexión será cuando pille a Chloe haciendo cosas bastante erradas con la bebé. Así que Joanne, que no se fía ni un pelo de Chloe, pone cámaras para vigilarla. Y lo que encontrará en esas grabaciones será perturbador. Tenemos un thriller psicológico donde se nos presenta la típica situación en la que una persona extraña entra en esa ecuación, en esa casa, y uno de los habitantes de esa casa enseguida se da cuenta de que esa persona no es trigo limpio, de que hay cosas raras en su historia y que cuando intenta expresarlo en voz alta es tachada de loca. Por más libros que yo lea de este estilo no me canso, porque es un tipo de dinámica que me encanta, a la par que me frustra, porque es muy agobiante ver cómo la protagonista tiene razón, como Chloe es un bicho raro, está haciendo cosas rarísimas y además parece que quiere poner en peligro al bebé, y por mucho que Joanne intenta encontrar complicidad en su marido y contarle las cosas y enseñarle pruebas, por un lado el marido siempre se va a poner de parte de Chloe, mientras que por otro Chloe termina tergiversándolo todo para hacerse ella la verdadera víctima y poner a Joanne de loca. No solamente tenemos esta dinámica entre estos tres personajes que nos mantiene en tensión a lo largo de todo el libro, sino que paralelamente Joanne va investigando el pasado de su marido, qué ocurrió en aquel matrimonio, qué pasa realmente con Chloe, y cómo al final vamos descubriendo cosas que hacen que toda la historia sea todavía más perturbadora. El final me encantó, me dejó absolutamente anonadada, porque según se va desarrollando la historia y según nos vamos acercando al final, tú estás convencido de que va a terminar de una manera. Sin embargo, la autora de repente nos mete un giro de trama, nos cuenta un pequeño dato que hace que todo lo que creíamos hasta el momento cambie por completo, y cuando ya estamos convencidos de que ese es como el final de verdad y que ya no puede cambiar nada más, en las últimas páginas nos vuelve a meter otro giro de trama que hizo que a mí me explotara la cabeza. Madre mía, menudo pedazo de final, es que es una montaña rusa de emociones. Es uno de los mejores thrillers psicológicos que he leído hasta el momento y ha dejado el listón muy alto para el resto de thrillers o libros de misterio que yo me lea este año. Y hasta aquí todas las lecturas que leí durante el mes de enero. Como veis, fueron pocos libros, solamente 4, pero 3 de ellos me resultaron absolutamente increíbles, así que eso compensa con creces todo lo demás. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.